Bienvenido a Terapia de Miedo. Suscríbete al canal y activa la campanita para escuchar más relatos escalofriantes. Siempre me gustó la noche. Hay algo reconfortante en el silencio cuando el mundo duerme. Tal vez sea la ausencia de movimiento, de preguntas, de obligaciones. Solo la oscuridad, el viento y el sonido de los propios pensamientos dando vueltas en la cabeza. Por eso acepté el trabajo de vigilante nocturno en un parque estatal alejado de la ciudad. El sueldo era bajo, pero nadie me molestaba. Era solo yo, una silla incómoda, una radio vieja y un pequeño calefactor para las madrugadas más frías. La caseta de vigilancia era diminuta, hecha de madera vieja, con una bombilla tenue que a veces parpadeaba. Estaba en lo alto de una pequeña colina con vista al camino que llevaba a la entrada principal del parque. Durante el día, el lugar estaba lleno de familias, senderos y ruido de niños. Pero de noche, todo parecía convertirse en un mundo aparte. Mi turno iba desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Solía llevar libros, un cuaderno para garabatear, a veces, una vieja consola portátil para pasar el tiempo. Las primeras semanas fueron tranquilas. La rutina era siempre la misma: dar una vuelta cada hora, revisar los portones, anotar el clima y tratar de no quedarme dormido. Fue en una de esas rondas cuando noté algo curioso: una cabina telefónica antigua, escondida detrás de un árbol torcido, cerca de la curva del camino de acceso. Parecía desconectada del mundo, olvidada por el tiempo. El vidrio estaba agrietado y la pintura descascarada. No tenía sentido que estuviera ahí. Nadie usaba cabinas telefónicas desde hacía años, menos aún en un lugar tan aislado. Le pregunté al encargado del turno anterior sobre eso, y solo se encogió de hombros. Dijo que estaba ahí desde antes de que él empezara a trabajar. Nadie la retiraba porque no molestaba a nadie. Pero algo en ella me molestaba a mí. Pasaba por ahí todas las noches. A veces evitaba mirarla. Otras veces me detenía y me quedaba observando el teléfono mudo en su interior. Había una especie de polvo en el auricular que nunca cambiaba, como si nadie lo hubiera tocado jamás. No sé cuándo lo noté, pero cada vez que miraba la cabina, parecía haberse movido un poco, quizás unos pocos centímetros. Una impresión tonta, pero con el tiempo, ese detalle empezó a perseguirme hasta dentro de la caseta. Era como un picor en el pensamiento. Algo no encajaba. Algo en ella. No era solo un objeto olvidado. En la tercera semana, la sensación se hizo más fuerte. Y fue entonces cuando, por primera vez, escuché el sonido. Un teléfono sonando. A las 4:17 de la madrugada. Después de aquella primera noche en que el teléfono sonó, algo dentro de mí cambió. No podía olvidar aquel sonido extraño resonando en el silencio de la madrugada. Era un tono único, breve, pero que parecía cargar un peso distinto, como si fuera una llamada urgente desde un lugar lejano y olvidado. En los días siguientes, empecé a prestar más atención. Observaba el reloj, esperando ese momento exacto, las 4:17. Al principio, pensé que era solo un error, un problema en el antiguo sistema telefónico del parque, alguna llamada automática o prueba de línea. Pero no era solo eso. La segunda noche, dejé la ventana de mi caseta abierta, algo que nunca hacía antes por el frío. Quería oír mejor, intentar entender de dónde venía el sonido. Cuando el reloj marcó las 4:17, el teléfono sonó de nuevo. El sonido era más nítido, pero aún extraño, como si viniera desde debajo del agua, apagado y distante. El silencio después del tono era abrumador. Esperaba escuchar a alguien al otro lado, pero no había nada, ni respiración, ni voz, solo el vacío. Me quedé ahí parado, sosteniendo el auricular, intentando hablar, pero no obtuve respuesta. Era como si el aparato estuviera conectado a un lugar donde nadie podía oírme. Durante esa semana, el patrón se repitió todas las noches. A las 4:17,
El teléfono sonaba una vez. Yo me levantaba, contestaba, decía hola varias veces, pero solo escuchaba silencio. Empecé a preguntarme si no sería algún tipo de broma, o incluso mi mente jugándome una mala pasada en medio de la soledad del turno. Aún así, la curiosidad me venció. Decidí hacer algo diferente. Programé la alarma para las 4:15. Me levantaba y me colocaba al lado de la cabina telefónica. Quería observar de cerca, intentar captar cualquier señal extraña, cualquier movimiento inusual. Fue en una de esas noches cuando noté algo extraño. Mientras el teléfono sonaba, un leve olor a tierra mojada llenó el aire a mi alrededor, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la cabina y tuve la sensación de que ella me observaba, como si fuera más que un pedazo viejo de metal y vidrio. Sin embargo, la voz del otro lado nunca se manifestaba. Solo había esa pausa incómoda, un silencio que decía más que cualquier palabra. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios a mi alrededor. La ventana de la caseta que dejaba abierta a veces aparecía cerrada por la mañana, aunque no hubiera viento. Algunas hojas secas que estaban en el suelo desaparecían misteriosamente, y la luz de la bombilla que solía parpadear a veces no encendía. Todavía no sentía miedo, pero la inquietud crecía. Algo no estaba bien esa noche. Decidí entonces enfrentar el misterio de frente. La próxima vez que el teléfono sonara, contestaría y me quedaría ahí, esperando, aunque no hubiera respuesta. En aquella fría mañana de octubre, el reloj marcó las 4:17. El tono sonó de nuevo, fuerte y claro. Tomé el auricular, respiré hondo y dije, «Hola». Esta vez, escuché algo. No era silencio, era una respiración, ronca, como si alguien intentara hablar pero no pudiera. Mi corazón se aceleró. La voz era áspera, como si hubiera pasado por piedras o arena. Y entonces, esa voz dijo algo que me heló la sangre en el acto. Mi nombre, completo, primero, segundo y apellido. Una voz que nunca había escuchado, pero que sabía que estaba dirigida a mí. El aire pareció faltarme. La respiración se me cortó, y colgué el teléfono antes de poder decir nada. En ese momento, entendí que el misterio era más grande y aterrador de lo que podía imaginar. Después de aquel episodio, mis noches cambiaron por completo. El simple sonido del teléfono ya no era solo un ruido extraño, era una presencia inquietante, que parecía observarme y esperar alguna reacción. Empecé a anotar todo, las horas, los segundos exactos del tono, el clima y los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Noté que, siempre después de la llamada, algo en el ambiente cambiaba. Un objeto fuera de lugar, un silencio distinto, como si el aire mismo se volviera más pesado. En una ocasión, encontré huellas frescas cerca de la cabina, aunque nunca había visto a nadie por allí. Las marcas en el suelo parecían recientes, pero desaparecían misteriosamente antes de que pudiera seguirlas. Mi rutina adquirió un nuevo peso. La constante sensación de ser observado llenó mi mente de preguntas sin respuesta. Sabía que aquello no era un problema técnico común, sino algo mucho más oscuro. Algunas noches, el sonido del teléfono venía acompañado de ruidos bajos e indistintos. Parecían susurros lejanos o quizás el crujir de hojas, pero no lograba identificar su origen. Otras veces, al contestar, escuchaba una respiración lenta y pesada, casi como si quien estuviera al otro lado luchara por hablar. Varias veces intenté responder, pero mi voz parecía perderse en el silencio. Esos momentos aumentaban mi incomodidad, y la línea entre lo real y lo imaginario empezaba a difuminarse. Me preguntaba si me estaba volviendo paranoico, si el aislamiento estaba afectando mi mente. Sin embargo, cada detalle extraño reforzaba que algo inexplicable estaba sucediendo. Hasta que, una madrugada, después del tono habitual, el teléfono no cayó en silencio como antes. En vez de eso, la voz volvió a hablar. Esta vez, no dijo mi nombre,
Pronunció palabras que no logré entender, susurros desconectados y llenos de una urgencia indescriptible. Me quedé quieto, inmóvil, intentando descifrar aquellos mensajes misteriosos, pero todo desapareció antes de que pudiera reaccionar. Desde entonces, el misterio solo creció, y la duda me consumía. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Y qué quería conmigo? Con cada madrugada que pasaba, me hundía más en aquel enigma silencioso que parecía escapar de mi comprensión. El teléfono seguía sonando, inmutable, marcado por el reloj como un ritual que no podía interrumpirse. Intenté entender, busqué respuestas en registros antiguos, hablé con personas que habían trabajado en el parque, pero el misterio seguía intacto, casi burlándose de mi deseo de descubrirlo. Lo que me aterraba no era solo el sonido de aquella llamada, sino el hecho de que me llamaba por mi nombre completo, como si alguien, o algo, estuviera ahí, invisible, atento a cada detalle de mi vida. Cuando creí estar cerca de la verdad, todo parecía desvanecerse en el aire, como una sombra que retrocede ante la primera señal de luz. Al final, entendí que algunos misterios no están hechos para resolverse, sino para sentirse, para habitar en la oscuridad de la incertidumbre y en los rincones más profundos del miedo. Y la cabina sigue ahí, en silencio, esperando que el reloj marque las 4:17, cuando una nueva llamada despierta lo desconocido, una invitación a enfrentar aquello que nunca podremos comprender del todo. Quizás la verdadera historia no esté en la voz del teléfono, sino en el silencio que sigue, y en la inquietud que queda después de que la llamada termina. Al final, la pregunta persiste: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para escuchar lo que nadie debería responder? Gracias por acompañarnos en estas historias que desafían lo desconocido y exploran los misterios más oscuros. Aquí, el miedo no tiene límites y el suspense vive en cada palabra. Suscríbete para sumergirte en relatos que nunca olvidarás. Hasta la próxima, si te atreves.